Quisiera brevemente hablar un poco de mi caso. Hemos comentado, hecho algún video. Hemos tenido tres procesos de despidos injustificados. El primero, rápidamente voy a hacer el recuento, fue de un contrato por honorarios en el cual se hacían videograbaciones de actividades académicas, conferencias, sobre todo en la Facultad de Ciencias, del cual en marzo-abril de 2022 nos rescinden y ese proceso está en proceso de dictaminación de sentencia. Nos habían dicho en la Junta Federal de Conciliación, que es donde tocó ese proceso, que la sentencia iba a salir en el año de 2025. Y bueno, se fusionaron dos juntas y creo que pues ha atrasado, por decirlo de alguna manera, la emisión de la sentencia. Y hubo un despido injustificado algunos meses después, en ese 2022, en noviembre, donde nos rescinden al profesor Juan Manuel Buchanan y a un servidor que estábamos dando cursos en ese momento en la facultad, y del cual hubo un proceso de demanda que se gana. Afortunadamente fuimos de los primeros casos en el nuevo sistema en el Tribunal Laboral Federal, y en julio de 2023, es decir, en menos de un año, ganamos esa demanda. Gracias, aprovechamos para dar el agradecimiento a nuestro equipo de abogados, que ha jugado un papel pues muy importante en ayudarnos y en impedir que las autoridades se salgan con la suya, porque han de saber que los órganos de impartición de justicia dentro de la universidad pues son juez y parte. De hecho, así queda en esa sentencia que ganamos porque nos despidieron de nuestro contrato de profesor de asignatura. Luego se amparan, y la cristalización de esa sentencia viene hasta el año que entra, es decir, un año después de que se amparan. Y en ese año, que fue del verano de 2023 al verano de 2024, pues hicieron fabricación de las autoridades también afuera de la universidad. El exdirector fue a hacer una fabricación de una denuncia ante el Ministerio Público. Perdón que me interrumpa, profesor Vega Landa. Ajá. ¿Cuál es el nombre de este exdirector? El exdirector de la facultad es Víctor Manuel Velázquez Aguilar, De acuerdo. junto con el jefe de la oficina jurídica anterior, Abraham Rubio. Fueron a decir al Ministerio Público que los amenazábamos, que los seguíamos a sus casas, cosa que era falso, y eso lo hicieron un día antes de rescindirnos. Y bueno, hicieron otras fabricaciones también a través de personas cercanas a la dirección. Cristalizó una frase que hizo pública el director, de que amenazó en aquel entonces con que iba a echar a las mujeres encima, y coincidentemente pues hubo algunas fabricaciones fuera de la universidad, y esas fabricaciones iban encaminadas a que no pudiéramos acercarnos a la Facultad de Ciencias. Intentaron, a través de ciertas medidas de restricción, que no fuéramos a las presentaciones de los candidatos a la rectoría que se dio en ese semestre de final de 2023, y nuestro equipo legal pues tuvo que interponer unos amparos, y en esas audiencias pidieron pruebas de estas supuestas situaciones que estaban diciendo que se habían dado, y no hubo ninguna prueba. Se ganan los amparos, y bueno, es parte de esta cortina de humo que las autoridades universitarias y algunos grupos de poder han estado maquinando, en donde están intentando hacer una cortina de humo y mostrar que somos violentos y que hemos agredido algunas personas del género femenino. Y bueno, pues el asunto es claro. Las autoridades no pueden decir que despiden a una persona por estar luchando por salarios justos, por estar luchando y denunciando que hay una violación al derecho humano a la estabilidad en el empleo, que hay desvíos al presupuesto universitario en muchas de las dependencias. Imagínense un profesor de asignatura como su servidor, pues qué nivel tiene, qué defensa tiene, pues te intentan echar la aplanadora. Y también quiero decir un caso de alguien que incluso fue director del Instituto de Matemáticas, que denunció cómo desde la Secretaría General de la Rectoría, el anterior secretario Álvarez y Casa, intentaba que pasaran ciertos pagos de millones de pesos, en este caso en esa dependencia, y se niega quien era directora en ese momento, y la remueven del cargo en plenas vacaciones de invierno de 2023, cuando todo el mundo está pues festejando la Navidad. Y entonces eso muestra que hay directores como este que hemos mostrado, que fabrica denuncias, que usa los medios de comunicación de la facultad para difamar, que hace cosas así que no se le deberían de pasar a un director, y lo aguantan, lo dejan en el cargo. Pero a una persona que denuncia cómo se hacen desvíos del presupuesto universitario en la UNAM, entonces ahí sí encapsulan a la persona y la remueven. Entonces, bueno, eso estamos hablando de una persona que está en una dirección. Ahora imagínense a los profesores. Se vive un ambiente de terror en la universidad muy difícil. Para regresar al caso, nos reinstalan en el semestre que va de julio a fin de año de 2024. Nos dan los cursos que estábamos dando. El juez había dictaminado que nos hicieran unos concursos de oposición y nos iban a dejar afuera de cualquier manera. El pretexto que usó el director es que se firmó un currículum vitae de manera autógrafa y no se usó un código QR. Eso, imagínense, hemos dado más de 20 materias para la Facultad de Ciencias, hemos organizado muchos eventos, desde culturales, académicos, pláticas. Algunos profesores aquí presentes han dado plática académica, otras decenas, cientos de pláticas hemos organizado. Por ejemplo, hemos grabado otras pláticas, creemos, hecho un trabajo positivo. Bueno, eso no importa. Aquí no hubo una firma con un código QR. Bueno, el pretexto nos dejan fuera de los concursos de oposición.
Y para el semestre que iniciaba de enero a julio de 2025, el director no nos asigna cursos violando el contrato colectivo de trabajo porque ya tenemos más de 20 años de antigüedad y hay una cláusula que dice que después de esos 20 años te tienen que dar cursos. Bueno, violan ese contrato y nuestro equipo legal otra vez tiene que salir de escena y se hace una demanda y esa demanda en 2025, a principios de 2025, ya no tuvimos tanta suerte porque la audiencia de juicio fue hasta principios de noviembre y luego ya no tuvimos tanta suerte porque nos dijo ahí en el tribunal que iban atrasados en ese tribunal porque cuando hubo el cambio del Poder Judicial se atrasaron las emisiones de sentencias y entonces que ahora por lo menos iba a tardar 6 meses, eso nos dijeron en enero. Y entonces intentamos ir a decirle al nuevo director, oye, pues en el tribunal y en la Junta están manejando ahora la política de la conciliación, en cualquier momento se puede conciliar, hay un arreglo y se pone a trabajar las partes. Y bueno, nos trajeron una vuelta y vuelta, lamentablemente nos hubieran... Profesor, perdón que lo interrumpa. Ujú. Disculpe, me lo voy a interrumpir. Sí, Estamos hablando de el cambio de Víctor Manuel Velázquez Aguilar al director actual, que es Luis Felipe Jiménez García, ¿cierto? cierto, en los últimos meses, a finales de septiembre de 2025, hay un cambio en la dirección y entra ahora el nuevo director, que es Luis Felipe Jiménez, y salió el anterior director que nos había estado fabricando casos dentro y fuera de la universidad. Entonces, inicialmente fuimos y el nuevo director nos dijo que él prefería esperar a la sentencia, a lo cual dijimos, bueno, esperemos a la sentencia pensando que iba a ser como la anterior demanda, que en menos de 20 días habíamos tenido sentencia. La audiencia de juicio fue en los primeros días de noviembre y luego pasó noviembre, pasó diciembre, enero fuimos en enero al tribunal y fue cuando nos dijeron que iba a tardar por lo menos 6 meses y entonces fuimos a decirle al director y tuvimos un par de reuniones en donde, pues en suma, yo creo que en ese par de reuniones fueron alrededor de 50 personas, 2 reuniones con algunas 3 semanas de separación y en la primera reunión pues dio como una posibilidad de que iba a revisar el caso y de que pues a lo mejor iba a venir con una propuesta para conciliar y bueno, nos trajeron primero que nos iban a contestar entre una semana, semana y media, lo cual no sucedió y luego nos trajeron una vuelta y vuelta y decían que el jurídico, no, que la dirección, que el jurídico y bueno, finalmente se da la reunión ya pues retrasado de lo que había dicho el nuevo director, ya incluso había iniciado el semestre y bueno, se veía ya que la línea iba a ser pues que no iban a conciliar, ¿no? Y vemos un poco lamentable porque en mi opinión yo tenía una relación pues, personal con el nuevo director donde pues creo que había un reconocimiento. Luis Felipe Jiménez García. Luis Felipe Jiménez García, que había un reconocimiento de que, bueno, pues por ambas partes se notaba que había actitudes y actividades que promovían la actividad por la ciencia científica para impulsarla dentro y fuera de la facultad, pero bueno, pues eso no fue suficiente, entonces yo sí quisiera mencionar que pues después de esa segunda reunión cambió la actitud. También queremos decir que en esa reunión yo estoy afiliado a 2 sindicatos, los profesores pueden estar afiliados a 3 sindicatos en la universidad, uno de ellos es APAUNAM, que es el que tiene el contrato colectivo de trabajo, este sindicato realmente hace lo que las autoridades le dicen, y hay otros 2 sindicatos a donde se pueden afiliar los profesores. Se supone que un sindicato debería de ser la herramienta para evitar que haya estos abusos de poder, pero lamentablemente, pues como en APAUNAM sucede, pues no defienden a los trabajadores. APAUNAM ha estado en las últimas décadas aceptando aumentos salariales que ahora sí que han llegado después de... Desdibujado Sí, la... han desembocado en una pérdida del poder adquisitivo, que hay estudios de esto, de más del 75%. En otras palabras, si haces el traslado de lo que te pagan de tu salario base a kilos de bisteces o kilos de tortillas, resulta que ahora compras 4 veces menos de lo que comprabas hace 30, 40 años, ¿no? Eso es la pérdida del poder adquisitivo. Y bueno, pues esta problemática de tanto abuso de poder, tanta precariedad, pérdida de poder adquisitivo, falta de derecho humano a la estabilidad en el empleo, ha sido por esta política del sindicato APAUNAM, que es el que tiene el contrato colectivo, y luego hay otros 2 sindicatos que podríamos decir, hay intentos en uno de ellos de defender a los trabajadores, nada más que creo que en el caso del STUNAM, pues el comité ejecutivo, la verdad, luego parece que no defiende. En mi caso particular, me dejaron sin derechos sindicales el comité ejecutivo todo el 2025 porque como que cerraron los ojos y no quisieron ver la demanda que yo interpuse y a la fecha no me han devuelto mis derechos sindicales. A pesar de eso, de que no tengo derechos sindicales, fueron según a defenderme, ahí estuvieron en las 2 reuniones, lamentablemente en la última reunión sí se notaba pues como que querían desdibujarnos tanto a mí como al otro sindicato, que es un sindicato más reciente, se llama CITAUNAM, que es el que le ganó hace poco, por cierto, es el mismo equipo legal que ha ganado mis casos, le mandamos de nuevo las gracias, una felicitación, le ganaron una demanda a la PAUNAM hace poco, el año pasado, por prácticas monopólicas sindicales, ¿no? O sea, hacían todo lo posible porque la gente no se afiliara más que a la PAUNAM. Entonces, querían en esas pláticas que básicamente solo la interlocución fuera entre el director y el comité ejecutivo del STUNAM, lo cual yo siento pues que no era correcto, lo mencionamos. Y bueno, en resumen,
Yo agradezco que hayan ido, a pesar de que hubo algunos momentos en donde no coincidimos. Agradezco que hayan ido los dos sindicatos, Citaunam y Stunam, pero bueno, lamentablemente quedó claro que pues las nuevas direcciones, o sean directoras o directores, llegan a una escuela o facultad y tienen que alinearse a los intereses de los grupos de poder en la universidad. Y entonces, en lugar de que hubiera podido haber alguna conciliación y ya podíamos estar trabajando, pues la negaron. Yo la verdad siento mucho lo que hicieron. Y bueno, en palabras de otro profesor que siempre ha estado apoyando la lucha, José Enrique González Ruiz, me escribió unas palabras que, pues sí, califica de infame el comportamiento pues de estas autoridades, de esta burocracia dorada, de los directores. Lamentablemente, pues, ni modo, hay que decirlo, el nuevo director fue parte de esto. Y bueno, por un lado, despiden a maestros, pasan por encima de tus derechos, pasan por encima de la normativa legal de la universidad, y luego con el poder que tienen, retardan las gestiones dentro, a veces hasta fuera de la universidad, y te dicen, espera a que den la sentencia, sin decir que cuando den la sentencia se van a parar y va a ser otro año, año y medio más. Y bueno, pues mientras estamos sin salario, pero eso sí, ellos están cobrando lo que ya se dijo, incluso 200 o más de 200,000 pesos mensuales. Claro que no están afectados, claro que ellos tienen sus ingresos, y bueno, pues no hacen valer el lema de por mi raza dará el espíritu. El profesor José Enrique decía, ¿cómo se ve que ese espíritu no habla por la raza? ¿No? Esas son las autoridades que tenemos. Profesores, yo había dado más de 20 materias en la facultad, no había tenido ningún problema hasta que se me ocurrió levantar la voz y decir, hay abusos en el sector de los profesores de asignatura, y entonces ya tejieron cortinas de humo, quisieron presentarme como si fuera un delincuente, y eso es lo que hacen las autoridades. Y lamentablemente el anterior presidente tenía razón, se derechizó mucho la universidad en las últimas décadas, y ahora el abuso de poder es tal que cualquier persona que lucha por los derechos intentan encapsularlo, y a través de ciertas tácticas difamatorias, lo hacen a un lado, abusando del poder. Y eso es lo que ha sucedido tanto a profesores como estudiantes, como trabajadores, incluso, como dijimos, a las direcciones. Y con esto cierro, esta persona que detonó el movimiento UNAM no paga, que incluso fue candidato a la rectoría, que cínicamente decía, sí somos burocracia dorada, ¿y qué? No le pagó en tiempo y forma a miles de profesores en plena pandemia. Eso es un delito según la Ley Federal del Trabajo. ¿Ustedes creen que esta persona la sancionaron, le llamaron la atención? No, incluso hasta fue candidata a la rectoría. Estamos hablando del anterior secretario administrativo, Luis Álvarez y Casa, y ahí no pasa nada, entre ellos se cubren. Entre ellos se cubren, pero la gente que dio, pues destinó su esfuerzo y su energía para denunciar esta situación que padecen decenas de miles de profesores en la UNAM, entonces ahí sí, sobre ellos. Digo, porque no he sido el único profesor que ha sido apartado de su cargo, ha habido otros profesores, yo tal vez he sido de los más necios, aquí seguimos y seguiremos, pero sí hay que denunciar y pues también hacer un llamado al rector, porque así como la profesora Dulce, que tuvo a lo mejor fallas, hizo extensivo en horas de la tarde, pues todas las promesas de este rector sobre la deuda que había de la institución, sobre los profesores de asignatura, pues llevamos para el tercer año de su gestión y no hemos visto. Ha hablado de que es urgente democratizar la universidad y tampoco hemos visto. Se presume el voto que la gente da en el INE, pero bueno, dentro de la universidad solo son 15 personas quienes deciden a nombre de 450,000. O sea, estamos en una época feudal, siglos atrasados con respecto a la vida democrática en el país, y eso con todas las quejas que hay, que se robaron la elección en tal estado, lo que quieras, pero en la UNAM 15 personas deciden a nombre de 450,000, amparados en la autonomía universitaria, que no quieren que se toque ni con el pétalo de una rosa, que está inmersa en una ley orgánica que tiene 80 años y que también no quieren que se toque. Y que dicho sea de paso, y con esto cierro, hubo un conjunto de personas que hicieron el esfuerzo de presentar una iniciativa de ley orgánica democrática para la UNAM, y bueno, el comité ejecutivo del STUNAM paga un desplegado de más de 200,000 pesos en la jornada para, pues, básicamente dar un manazo a esa iniciativa, y según había que discutir en un gran congreso universitario que nunca va a llegar, pero el chiste es que no hizo gracia que hubiera una iniciativa de ley orgánica que fuera democrática. Y